Un primer punto, la memoria de las personas, los libros de texto y la historia profesional. Yo he trabajado mucho dialogando con personas que recuerdan el trujillismo o la época de Balaguer, pero también he leído de gente que recuerdan el franquismo y hechos que han ocurrido. Y me maravilla esa diversidad de interpretaciones y de hechos y de recuerdos, muchas veces disímiles a lo que se ha evidenciado objetivamente. Entonces yo creo que ese es un campo para poderlo analizar. Si hablamos de memoria herida, estaremos hablando de cosas objetivas o de interpretaciones o de lo que sentimos. Los libros de textos, normalmente hechos para generar espíritus gregarios, nacionalismos extremos y justificar que las personas den su vida por una noción como patria. Y por último, la historia profesional, que no está exenta de elementos ideológicos, de las perspectivas, en la escogencia de los datos, en la hermenéutica de los datos, en cómo los presenta. En cualquier nivel, la explicación histórica presupone una visión de los procesos sociales y una antropología. Siempre de fondo hay qué es el ser humano. Hay que preguntarse sobre ese texto, esa memoria, lo que se esté diciendo, cuál es tu perspectiva del ser humano. Develar esos factores en todo relato histórico contribuye a descubrir el mensaje que se quiere comunicar. El historicismo, que para mí me preocupa mucho, en cuanto a pretensión de establecer procesos inherentes a la marcha de los sucesos, con independencia de la voluntad de los actores, conduce a justificaciones autoritarias. La libertad es dejada de un lado. Ya Frances nos había adelantado parte de ese tema. Y no solamente hay que pensar en Carlos Marx y su visión de que íbamos irremediablemente a hacer socialismo. Es que Fukuyama, al final del siglo pasado, después de la caída de la Unión Soviética, dijo, la historia acabó, ahora es mercado y democracia solamente. ¿Y cuántas cosas han ocurrido después que no son ni mercado ni democracia? ¿Y en qué medida el mercado y la democracia parece ser que está retrocediendo en muchos aspectos? Desideologizar los relatos históricos es tarea imperativa, especialmente en los esfuerzos que estamos haciendo. Decir que la historia es maestra y no plantearnos todo el tema de la ideologización de la misma y desmontarlo, de alguna manera tenemos que ser alumnos críticos frente a esa maestra y comenzar a plantearnos seriamente la cantidad de elementos ideológicos subyacentes a esas interpretaciones. Para mí el punto clave, ojo con esto, es aprender a cambiar el curso de los hechos, abriendo posibilidades diferentes. Tenemos que combatir esta idea de que lo que va a ocurrir en el futuro tiene que responder necesariamente a lo que pasó hace 20, 30 o 100 años. No. Ahora, ¿cómo aprendemos a desmontar ese curso que parece como un río, que uno está en el medio y que la corriente te lleve y decir, espérate, podemos hacer cosas diferentes? El ejemplo que yo manejo desde mi perspectiva personal, Haití y República Dominicana no tienen que ser enemigos, pero todos los discursos apuntan a incrementar dicha enemistad. Aquí quizás Frances habló mucho de Riquet, un gran amigo de Riquet, Levinas. Pues Levinas, en su texto clave, cuando habla de pasar de la totalidad al infinito, está hablando de pasar de esa cerrazón ideológica, de esa necesidad que no respeta la libertad, a un futuro abierto. Por supuesto, todo futuro tendrá que responder a hechos que están ocurriendo ahora o que ocurrieron recientes, pero no hay un determinismo último. Esa medida entre cuán libres somos y cuánto los hechos que han ocurrido nos determinan, tenemos que analizarlo seriamente. Desde una antropología que enfatiza el amor, la libertad y la lucidez, es cuestionable toda visión social, personal e histórica que apela al determinismo, que son formas autoritarias del ejercicio del poder o estructuras que se fundan en la explotación de unos seres sobre otros. A la vez es importante y fructuoso conocer la historia, ya que nos enseña las muchas formas en que pueblos e individuos han sido sometidos a formas de organización y promoción de la violencia que son opuestas a la dignidad de las personas. Claro que hay que conocerlo, pero no podemos conocerlo de manera neutra. Es esencial aprender los medios racionales y dignos en que se debe de promover la construcción de estructuras nuevas para una vida social y personal plena, tanto en el plano político como el social,
el económico y cultural. Yo creo que ahí hay una pieza clave de todo.